Bien, muchos dirigentes gremiales han cuestionado algunas dirigencias sindicales, algunas dirigencias, digamos, sectoriales, porque realmente no siguen la línea de los sindicatos históricos. En general, hacen responsable de esto al Partido Obrero, que es, digamos, el principal sector activo dentro de las plantas de producción. Pero no solamente el Partido Obrero está en las plantas de producción, sino también en la universidad. Y han logrado representantes parlamentarios en el resto del país. Tenemos al principal dirigente del Partido Obrero aquí, junto con nosotros, Jorge Altamira. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Bien. ¿Por qué este crecimiento? ¿A qué atribuís este crecimiento? No porque son lindos, ni siquiera por un discurso extremo. ¿Por qué? No, creo que fundamentalmente hay dos factores. Es decir, lo que la gente está acostumbrada a ver está en una crisis muy aguda. ¿Cuántos años tenemos? Tenemos 3 décadas de régimen democrático. Sí, 30 años. Y han competido en negligencia y en fracasos. Y en complicidades. Y en complicidades también, pero también en fracasos. Y cuestiones muy elementales no se han resuelto desde que se fueron los militares. Como el tema corrupción, como el tema connivencia de la policía con este, con el otro. Al mismo tiempo, nosotros no nacimos ayer. Nosotros atravesamos un periodo difícil que hay que atravesar, peleando con nuestras ideas contra las opiniones recibidas. Uh-huh. Y eso en un periodo era un contraste, no era una armonía, era un contraste entre el Partido Obrero y la opinión pública. Así es. Era un contraste. Ahora, como atravesamos ese periodo... La opinión pública en general eran las clases medias urbanas. Las clases medias, pero inclusive en algunos sectores de trabajadores, veían que nosotros éramos muy luchadores, que éramos infinitamente honestos con la práctica, respecto a la práctica, la burocracia sindical era contundente, pero éramos una alternativa política. En ese aspecto, el trabajador seguía a las clases medias. Claro. Que iban detrás de las corrientes tradicionales. Entonces, como me lo dijo una señora que iba con su marido al pasar, en Neuquén, a cierta distancia, y me lo disparó desde atrás. Me dice, demoramos en entender, pero entendimos. ¿Qué tal? A mí ¿Te picó? Sí, me golpeó. Me golpeó porque nunca pude imaginar que una ciudadana que no conozco fuera capaz de sintetizar a tal extremo, resumir tanto lo que era una experiencia política. Yo ahí me di cuenta y digo, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Al final resulta que estos del Partido Obrero no hablaban por hablar, no peleaban por pelear. Sí, han recibido montañas de insultos de la dirigencia sindical, especialmente de ESMATA últimamente. Bueno, ¿qué pasó ahí? No, es muy sencillo. Recién escuché que la orientación de los sindicatos carecen de orientación. La única orientación de los sindicatos es llevarse bien con las patronales. Entonces, en un momento que hay una gran crisis en automotriz, en gran parte de responsabilidad de la propia industria, si querés después te lo demuestro muy fácilmente. Me va a interesar. Claro, por supuesto. Lo único que saben es decir, bueno, muy bien, suspendan. Esa no es la función de un sindicato. Inclusive, si no se pudiera lograr más que eso, hay que adelantar una opinión más profunda, un planteo más profundo. Primero porque marca un derrotero. Y después, como no se puede más, y a lo mejor hay que retroceder a la suspensión. Claro. ¿Me explico o no? Sí, perfectamente. ¿Cuál es la más profunda? La más profunda es la siguiente. Bueno, si a ustedes se les cayó la producción después de 10 años de ganar tanto, el año pasado superaron los 900.000 automóviles de producción. Récord, etcétera. Después de ganar tanto, repartan las horas de trabajo. Es decir, calculan las horas de trabajo necesarias para la menor producción de ahora y los trabajadores reducen su horario sin que se les afecte el salario. Un sindicato que plantea eso, quizás todavía no tiene los medios para imponerlo, no tiene los medios para llevarlo a la práctica, pero marca una visión de la sociedad desde el campo trabajador que va a tener una gran influencia en el futuro. En lugar de eso dice, no, suspendamos. Y en el caso de esta empresa Gestamp, los trabajadores llegan a hacer la propuesta
de que se nos suspenda rotativamente, pero no a un grupo en particular, al cual la empresa lo había señalado porque pertenecía a una planta con influencia de delegados de izquierda. Con lo cual, no había puntada sin hilo. Tenemos menos producción de automotriz, de paso nos sacamos a los delegados honestos. Si todos los demás son unos corrompidos, ¿cuánto hace que están en los burócratas estos? ¿Cuántos años hace que están en la dirección de un sindicato? No 20, 30 años en algunos casos. No hacen ninguna acción gremial en general y administran las obras sociales y arreglan con el Departamento de Obras Sociales del Gobierno un vagón de dinero, tienen un montón de empresas, etcétera, y colocan patotas en la empresa para defender a la parte patronal contra la parte obrera. Entonces yo dije, pero esto es Pedraza, porque en su momento, cuando la banda de Pedraza asesinó a nuestro compañero, quedó de manifiesto ante la opinión pública que la Unión Ferroviaria operaba como una empresa, no como un sindicato. Y en el fondo lo que ocurre acá, si yo voy a defender una empresa, en lugar de defender un trabajador. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes se acuerdan que, en general me refiero a la audiencia, la audiencia se acuerda que a finales de año se decía, mira, como no podés comprar dólares, comprate un auto. Así es. Es decir, que se incentivó una especie de ahorro. Un ahorro que no era ahorro, vos sos un hombre formado en la economía, sabés pero muy bien. No importa, pero lógicamente el auto una vez que salió de la concesionaria ya se desgasta, el costo etcétera, en seguros. Pero a un tipo de cambio bajo, importaciones por lo tanto más baratas para las partes, el auto aparecía barato y te daban una cuota. Entonces, las empresas automotrices, sabiendo que incurrían en una sobreproducción, porque sabían que eso era insostenible, mandaron a los obreros a trabajar horas extras y acumular stocks para meter la mayor cantidad de autos posible. Y ahora, dicen, total, si mañana no los puedo vender, suspendo. Claro. Esta es la lógica capitalista que nosotros combatimos, en primer lugar porque somos representantes de los trabajadores y en segundo lugar porque hay que estar del lado del que tiene menos capacidad de defensa en esta sociedad, no tiene recursos económicos, no tiene poder y su único poder es la unión. Entonces la burocracia sindical no fomenta la unión de los trabajadores, sino que fomenta la división. Pero quiero hacer una reflexión más profunda. Te escucho. O de mayor alcance. Piñanelli, cuando ataca al Partido Obrero, está haciendo un señalamiento de gran importancia, porque está diciendo que los trabajadores no deben acompañar alternativas políticas. Que ellos o sea, están desnudos, desprovistos de toda ideología. Claro, que el trabajador debe trabajar. Debe trabajar, y a la hora de votar, para él tiene que votar al peronismo. Pero no tiene que armar una alternativa propia. Scioli no representa la clase obrera industrial, Massa no la representa. Si un trabajador dice, ¿por qué no hacemos un partido que nos represente? Está en todo su derecho y seguramente sería más legítimo como defensor de sus intereses ese partido. Él ataca el crecimiento del Frente de Izquierda y del Partido Obrero en el campo electoral, que ha puesto de manifiesto cuántos millones de trabajadores o cuántos centenares de miles de trabajadores, porque en total hemos sacado 1.300.000 votos, han decidido acompañar una experiencia política propia y no la experiencia tradicional que está caduca. Jorge, te pregunto claramente, es decir, tenías un tema de la industria que me ibas a explicar, porque si no pasamos a otro tema. Dos cosas. Primero, sobre stock. Sí. Esto fue hecho adrede. Ellos eran conscientes de que estaban haciendo una acumulación de stock y después vemos lo que pasa. El segundo aspecto tiene que ver con lo siguiente. Pues es para justificar con casas matrices. ¿Por qué sobrestock? No, en el sentido siguiente. En aquel momento, la importación era barata, porque no había habido devaluación, la fuerza de trabajo, el valor de la mano de obra barata. Vamos a hacer esto. Es decir, el industrial hizo lo mismo que el que compraba un auto. Ya que no puedo girar dividendos, acumulo autos. Claro. Después veo cómo lo vendo. Y el otro problema es que ahora hay una sobreganancia en el campo financiero de las automotrices, porque mucha gente que entró en planes de ahorro los vende, los devuelve, porque no los puede seguir pagando, y las empresas los compran con un descuento, que luego lo revenden también con un descuento, pero inferior al descuento que obtuvieron frente a aquel que no podía pagar. En la primera etapa. Sí. Segundo lugar, están cobrando tasas de interés del 30%.
Entonces, lo mejor... Igual que los bancos. Claro, o más. O más. Pero digo, el piso. Lo mejor que se presentó como alternativa a esta crisis fue en la legislatura de Córdoba a cargo de la diputada del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, Cintia Frencia. ¿Qué dijo? Primero, el tema de los horarios. Que laburen todos, cobren el mismo salario y se disminuya la jornada laboral, porque tampoco es cuestión de llenar los patios de automóviles. Por lo tanto, la crisis, parcialmente, no totalmente, la pagan los capitalistas, que es nuestra opinión. Segundo punto, que se abran los libros de las financieras, porque se están cobrando tasas de tipo usuraria a un consumidor. Tercer lugar, hay plantas que producen material ferroviario, pero el gobierno le compra a China, llave en mano. Sí. Entonces, exactamente, Materfer. Entonces estaba ese señalamiento también. Era un plan a través de un legislador. Bueno, esto lo hemos hecho en todas las legislaturas. Pitrola, por ejemplo, y los compañeros del Frente de Izquierda del Congreso lo plantearon también. Lo que tiene de singular lo ocurrido en Córdoba es que logramos al principio que la oposición nos diera los votos para una sesión especial y el partido oficial, al ver que habíamos reunido eso, decidió dar la sesión. Entonces, a diferencia de lo que pasa en el Congreso, que boicotean el debate, lo boicotean, no se puede debatir la crisis de la industria automotriz, en el Congreso, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso y en otros lugares, en Córdoba hubo un debate. Y en ese debate nos pudimos explayar sobre todos los aspectos de la industria. Esto es lo que le preocupa a la burocracia sindical. Luego, la legisladora nuestra fue invitada a un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica, porque ante esa exposición... Que está comprometida con todo el tema indudablemente por las autopartistas. Por los proveedores. Pero claro. Lo que es interesante es que la Unión Obrera Metalúrgica es hostil a la izquierda. Pero al ver lo que dijo la legisladora y el interés que despertó en los trabajadores, llegó a admitir que venga alguien hostil. Quiero decir, perforamos un muro, si se quiere admitir. Quiero aprovechar tu visita con dos cuestiones. Primero, porque tenés siempre tuviste te conozco hace muchos años. Hemos sido compañeros de trabajo en Panorama y en El Economista. Altamira fue periodista y sigue siéndolo. Brillante, por cierto. Muchísimas gracias. Podemos no estar de acuerdo en absoluto con algunos diagnósticos, pero siempre leo muy atentamente lo que Mira, te voy a decir una cosa. En alguna época previmos el hundimiento de Kirchner Bacena y de Onganía a través de las publicaciones que hicimos las revistas estas que mencionaste. Así es. Entonces en primer lugar, quiero aprovecharte en tu visión económica del momento a nivel nacional e internacional. No tenemos toda la tarde para hablar, tenemos un horario. Y en segundo lugar, una frase que me impactó, que dijiste creo que en Neuquén, cuando señalaste, declaraste, asumiste como posición tuya, a mí no me interesa si hay cortes que me impiden transitar por la calle. Una cosa así. Empecemos por acá. Empecemos por la empecemos por acá porque pasa lo siguiente. Está descontextualizada. Te explico rápido. Me esperó un periodista y llegué tarde. Sí. Por lo tanto, hay mucha gente que dijo, Altamira, que es un vago, no le importa llegar tarde. Al revés. Estaba tan preocupado que llegué tarde a la cita con el periodista que me excusé. Y le dije que yo venía viajando y había obras. Y el gobierno de la ciudad no te advierte una cuadra antes. De ninguna manera. De ninguna manera. Es un factor de fenomenal. Bloqueo de la vida urbana sistemática. Brutal. Entonces le dije que me excusara por eso. Y por lo tanto, que acá no se trata de si no me deja venir un piquete, porque nunca, todos los días nadie me deja venir por estas obras. Sí. Es decir, me importa un bledo que digan esta razón o la otra. La cuestión es que acá siempre llegamos tarde. Así es. Es imprevisible. Entonces, pero esta justificación del piquete te separa de la visión de la clase media. No, porque hay una cosa, no. En primer lugar quiero decir lo siguiente, con relación a la visión que la clase media o los trabajadores pueden tener. Nosotros no somos chupamedias de la clase media y de los trabajadores. Sin duda. Yo justamente te expliqué al comienzo que el motivo por el cual crecemos es que durante un largo periodo
ha habido un contraste, una confrontación. No pensaban como nosotros. Y los hechos nos dieron razón a nosotros. Y hay que buscar una salida y los grupos tradicionales no te la dan. Entonces la autoridad nuestra creció. Entonces nosotros no somos demagogos. Nosotros lo que le pedimos a la clase media, a cualquiera, es que juzgue cada fenómeno, no desde el punto de vista de si él llega tarde o no, sino del mérito de eso. Por eso es importante lo siguiente. Macri tiene todos los medios para avisarte que 2 cuadras después vas a tener un bolonqui. Y entonces vos podés irte para la derecha o te podés ir para la izquierda y no te haces problema. El tipo le importa un bledo. Luego va y ataca a los piquetes. E invoca un problema de espacio público que es falso. Porque él está arruinando el espacio público todos los días y le molesta el piquete cuando es un real piquete. Cuidado, no quiero decir 3 o 4 se ponen... Claro, no, soy una persona seria. Sí. Un piquete fundamentado. Que tiene un reclamo social de fondo. Por ejemplo, siempre cuento uno que revela la decadencia completa política de este país. Obreros calificados de una empresa Enfer, de material ferroviario, tienen que cortar la General Paz porque sus delegados están en el Ministerio de Trabajo y nadie los quiere recibir. Y la fábrica se está vaciando. Sí. Piquete como representación de que no hay canales de reclamo legitimados o vigentes, ¿no? Y además que se atrasan. Por ejemplo, cuando se armó la lucha por el pase a planta permanente en ferroviarios y que mataron a nuestro compañero Mariano Ferreira, hacía 2 años que venían gestionando y se los pateaban los ministerios. Es decir, acá la capacidad de bloqueo de la burocracia del Estado, de los ministros, les importa un bledo las penurias populares. Sí, entonces yo le digo a la clase media, mira, ¿por qué no, ya que tenés mejor formación porque pudiste terminar secundaria, incluso ir a la universidad, usa el valero? La gente no está jodiendo por joder. Acá hay necesidades muy profundas y tenés que poner el hombro para resolverlas. Reflexionar sobre cada caso. Naturalmente, hay casos arbitrarios, absurdos y todo lo demás, pero esos casos, por ejemplo, la policía los deja. Yo tengo varias pruebas. Si querés, si tuviéramos tiempo, te las doy. Tengo pruebas. ¿Por qué? Los deja. Es una orden. Para que se pudra la situación y la gente se encarajine y lo meta. ¿En qué contexto? Lo meta como parte de los piquetes. Yo una vez estuve en el subte y por micrófono dicen, hay problemas en la línea B por un conflicto en el premetro. ¿Qué quiere decir? Que los obreros del subte están provocando un conflicto en el premetro. Pero no dijeron obreros del subte. Eran vecinos de Flores. ¿Por qué no dicen obreros del subte? Para indisponernos a los usuarios del subte contra los obreros del subte. Bueno. Esta perversidad, yo tengo la obligación de denunciarla. Sí. Yo defiendo el espacio urbano. Tenemos un planteamiento muy agudo sobre el espacio urbano. Y el espacio urbano es un caos. El espacio urbano está afectado por los cortes de luz. Está afectado... Caos colapsante, demencial. Absolutamente por una especulación inmobiliaria que es anárquica y que justamente no viene acompañada de la infraestructura correspondiente. Entonces yo, por ejemplo, tengo vecinos en Patricios que me han denunciado, gente que tiene ya hace mucho la casa en Patricios, no te olvides que soy hincha de Huracán, sí. Y que el miércoles... Y toda tu familia. Y toda mi familia. Y el miércoles vamos a la pelea final con Independiente, vamos a la final Independiente. Entonces las viejas familias sufren las consecuencias de la instalación ahora de propiedades más altas. ¿Por qué? Porque no vienen acompañadas de infraestructura. Ahora bien, la clase media, el trabajador, o que vos quieras, no observa ese hecho, cuando ese es el hecho fundamental. La incapacidad de gestión urbana de los gobiernos, que sí, en la Comuna 8, ahora van a rematar 400 hectáreas para especulación inmobiliaria, mientras que si vos querés entrar a los viejos edificios de Soldati, tenés que ir armado, porque te puede pasar cualquier cosa en las escaleras, donde no hay luz,
no hay mantenimiento, no hay consorcio, no importa, esos son los pobres. Ahora el negocio es la especulación inmobiliaria en 400 hectáreas de Lugano. Nos faltan 8 minutos, 9 minutos. ¿Cómo ves el momento económico? ¿Qué alternativas ves? ¿Qué pronóstico tenés para el 2015? ¿Cuáles son las tendencias mundiales? Sobre la Argentina los desequilibrios económicos son extremadamente agudos. El tarifazo todavía ni siquiera comenzó. Recién está por comenzar. Claro, quiero decir, está comenzando, pero la exigencia es infinitamente mayor. La evidencia de que ese tarifazo está en carpeta y en desenvolvimiento es que las empresas eléctricas son las que más suben en la bolsa. Por lo tanto, alguien está... Hay expectativa de que... No solo expectativa, alguien está soplando a alguien. Sí. De que acá el gobierno, mientras dice que defiende la causa nacional y popular, está preparando un tarifazo sobre el cual van a hacer los negocios los que compran la gran rentabilidad acciones de ahora se me escapó la empresa, bueno, de... Edenor, Edesur, sí, de estas empresas, pero iba a mencionar el grupo inversor que las maneja, ¿no es cierto? Que ahora por algún motivo se me fue de la memoria. Desequilibrio extraordinario. ¿Quién nos va a pagar? El otro día la presidenta de la Nación hizo el mayor reconocimiento que yo recuerde de una alta autoridad del Partido Obrero. A ver. Explicó que los subsidios a la luz, al gas, etcétera, que permiten que un vecino pague casi nada, eran un subsidio a sus patrones y no al vecino. ¿Lo dijo con estas palabras? Lo dijo, como vengo explicándolo yo, hace 10 años. Cuando la vi explicándolo... ¿Que tuvo un ataque de inteligencia, un ataque de iluminación? No, porque ahora hay un forcejeo. Entonces, en ese forcejeo sobre tantos problemas, dicen, che, cuidado, no te me hagas el vivo. ¿Qué quiere? Hagamos distinciones. Porque pasa lo siguiente, está claro que si vos pagás 5 pesos, digamos, la luz por mes, a vos te dan un salario equivalente a una canasta familiar en donde la luz cuesta 5. Claro. Te pagan un salario menor. Indirectamente es un subsidio al que emplea a un trabajador, no al trabajador mismo. Claro. Porque si ahora, en lugar de 5, hay que llevar los 200 pesos, va a haber que aumentar los salarios correspondientemente. Claro. Y el gobierno no pretende hacer eso, al contrario, los salarios van a la baja. Este es el otro desequilibrio, que hay un desequilibrio social profundo, porque hay trabajadores en negro y hay un 60%... Calculás 42% de mano de obra 35% negra. Por lo menos, sí. Trabajadores precarizados. Otros hablan de 42, 43. Y el 65%, 60% gana en promedio 4.000 pesos. Que es la pobreza. Claro, ¿cómo? Quiere decir el indicador de pobreza. Sí, pero ¿quién es pobre en la Argentina? El que tiene trabajo. Porque en el 2002 había una cantidad enorme de pobreza, pero era gente sin trabajo. Y entonces uno decía, lógico, claro. Hay pobre porque no hay trabajo. Claro. El kirchnerismo logró que se crearan empleos y se mantuviera la pobreza. Esto es un arte. Realmente. No, es claro. El gran motor de este famoso crecimiento de los primeros 5 años que hablaba recién Lobolo era justamente aprovechar la crisis anterior para explotar una fuerza de trabajo que era barata. Esto no hay que olvidarlo jamás. Y en ese sentido el gobierno es un gobierno típicamente capitalista, que explota la inferioridad. Defendido por cierta izquierda y por aquellos que quieren reivindicar cierta actitud en los 70. Sí, pero no tiene entidad. Quiero decir, no vale la pena gastar saliva en refutar. No hay argumentos, nada. Hay gente que es una máquina de propaganda. Yo digo, dejémoslo porque... Sin duda. No, en serio lo digo. Digo, la superación está en la capacidad de dar una alternativa. Los que siguen peleando con el relato es porque no tienen alternativa. Y entonces gastan sus mejores energías en polémicas inútiles. Nosotros al revés. Nosotros estamos defendiendo a los trabajadores de la industria automotriz, de la metalúrgica, la alimentación, calza, trabajadores que se han despedido. Estamos poniendo la energía en la alternativa y no en discutir un relato que está completamente gastado, no tiene ninguna importancia. Eso hay que dejarlo por entero. Los jubilados con 2.770 pesos. Sí. Un infierno. No, entonces hay grandes desequilibrios y la devaluación última indicó que el gobierno pretende resolver esos equilibrios con un golpe extremadamente duro de tipo devaluatorio. Eso es
Eso es así definitivamente. Ortodoxo lo definió Lo Buono y ortodoxo lo definen casi todos los economistas. Sí, pero va a ser un golpe muy fuerte. Y eso se refleja en el hecho de que a pesar del 30% de interés, sigue habiendo un mercado paralelo. Claro. Y si vos lo escuchás a Javier González Fraga o a Domingo Cavallo, dicen la salida es levantar el cepo. Es decir, que la plata va a venir si se puede ir. Sí, es muy reduccionista. Es reduccionista, pero significa un dólar a 15 o 16 pesos. Claro. Y concretamente están proponiendo desdoblar el mercado financiero y meter un dólar a 16 pesos, 15 pesos, lo cual es un dislate para la economía del país. Hay otro problema. Porque es el referente, es el dólar referente. Es el referente. Hay un problema sobre el cual yo tengo una divergencia con todos los economistas y los que hablan y todo lo demás. El Partido Obrero como concepto es el siguiente. ¿Cuál es el problema argentino? ¿Es una crisis de crédito externo? ¿O es una crisis financiera interna? Nosotros opinamos que el Banco Central está quebrado. Cuando vos haces el balance del activo y del pasivo, está muerto. Tiene títulos que no se lo van a pagar nunca. Y esos títulos son un porcentaje, creo que son 700.000 millones de pesos, aproximadamente, digamos, 70.000 millones de dólares. Las reservas son 28, si vos le sacás algunos préstamos de este banco, del otro, queda reducido a 21. Mirá qué diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que no hay crédito en Argentina y no hay moneda. Si uno abre las puertas al capital financiero, al capital especulativo en un país sin moneda, se produce una expansión monetaria fenomenal, que la tenés que absorber con altísimas tasas de interés que te revientan la industria. Así es. Entonces el problema que tiene Argentina es que tiene que terminar con esto. Por eso hay muchos que dicen que van a licuar los créditos o la deuda que el gobierno tiene con el Banco Central, que la van a especificar. Esos 70.000 millones de dólares se transforman en 70.000 millones de pesos. Con lo cual van a agravar la situación. Lo que quiero que el que nos ve ahora, quiero que entienda un punto, porque estas cosas a veces se complican y no es bueno que, si hablamos para un televidente, el televidente no nos entienda. Cuando un Banco Central está quebrado, quiere decir que su capacidad de respaldar con emisión el crédito del país se agotó. Está claro, la última crisis de la devaluación demostró que los bancos tenían el 140% del patrimonio neto acumulando dólares, especulando contra el peso, y no prestado a la industria esta, a la industria otra, a la infraestructura, etcétera. Argentina tiene, ahora que se recalculó el PBI, ahora el PBI resulta que es de 650.000 millones de dólares. Como aproximadamente, pongámosle que la tasa de ahorro es 20%, tenemos unos 130.000 millones de dólares de ahorro, que nadie los ve. Por supuesto. Nadie los ve porque el sistema bancario es parasitario y el Banco Central está quebrado. Hay que meter el dedo ahí. Porque mira lo que ocurre. Si vos analizás las empresas argentinas, por ejemplo, Techin está en Luxemburgo, Eskenazi está en Australia. ¿Por qué no están acá? Mandan la plata afuera y después se prestan. Y entonces dicen, ¡ay, vuelven las inversiones! No, vuelven como, quiero decir... Volveré y seré millones. No, quiero decir, se fueron. Es la plata, no es, lo que claro. Vuelve, sí, ¿se entiende o no? Lo que vuelve, me refería al tango volver, con la frente marchita, quiero decir, la guita se fue y vuelve bajo la forma de préstamos. Y que además son préstamos que están garantizados en el exterior por el dinero que tienen en el exterior. Esto ocurrió desde hace muchísimos años. Entonces, todo esto es un gran fraude. La oposición está planteando frente al gobierno una política de ajuste y una política de fraude. No escuchen a Carrió, no escuchen a decirme otro de UNEN, no, escúchenlo ahí está Wiener, escuchen a sus economistas, que además hablan en difícil para que los banqueros lo entiendan y el pueblo no se avive. Mientras que los demás hablan de hacer la república, estos preparan los planes de ajuste, que es el desdoblamiento cambiario, la devaluación de la moneda y un golpe inflacionario extraordinario sobre los salarios. Sí. ¿Cómo ves el 2015 apenas asuman? No, el problema es el tránsito de aquí a... Sin duda, esto es lo que vamos a tener que aguantar. Pero pero es un tránsito
digamos, el nuevo presidente llega al 2015. ¿Con qué no, se pero encuentra? pasa lo siguiente. ¿Con qué pelota se encuentra? No, ahí está el tema. Eso de decir, bueno, llegamos al 2015, es un poco como decir, bueno, muy bien, al 2015 llegamos, de aquí al 2015, el país va a vivir una experiencia muy aguda de orden social y de orden político que va a modificar su tendencia de voto, que la va a determinar, la va a influir. Por eso hay que actuar muy intensamente ahora. Por ejemplo, esta conversación que tenemos, sí, yo siento que me ha permitido enormemente aprovechar este marco de confusión para introducir una cantidad de ideas y que se refleje lo que el Frente de Izquierda y el Partido Obrero queremos. Si hacemos esto sistemáticamente, vamos a hacer una sorpresa, por lo menos, en términos de adhesión popular. En la última elección fueron sorpresas. Y sobre la base de explicar y de clarificar nuestras ideas y de discutir todos los puntos de vista, y acá no hay relato. Acá no hay ningún relato, acá hay una exposición de lo que ocurre y nuestros planteamientos. Y si alguien tiene una opinión contraria, la discutimos. Entonces, ¿no querés hablar del pan? No, quiero decirte, vamos a llegar... Me estoy riendo, no porque te hayas evadido del tema, sino porque quería que describieras un poco cómo llegamos al 2015. Bueno, vamos a llegar al 2015 con un movimiento obrero fuertemente inclinado hacia la izquierda y con una izquierda más poderosa, mucho más poderosa. Entonces, por primera vez en la Argentina, después de décadas y décadas, la izquierda va a pugnar por el poder político. Quiero decir, va a ser una alternativa, va a estar en la disputa, y la población y los ciudadanos no solamente van a ser testigos, van a vivir la experiencia de ese desarrollo. Cuando al principio señalaste el desarrollo en las comisiones internas, los cuerpos delegados, las universidades, los movimientos culturales, hoy es lunes, el miércoles, las mejores bandas de rock van a cantar en Plaza de Mayo, hay un festival, por la absolución de trabajadores petroleros condenados en Santa Cruz. Entonces todo el mundo musical, el mundo cultural, se va acercando también. Entonces, ¿se entiende o no? Hay veces dicen, bueno, pues ustedes son partido obrero, ¿qué quiere decir? ¿Están reducidos a eso? No, desde el punto de vista de un socialista, queremos reunir a toda la sociedad que vive de su trabajo por una alternativa común. Jorge, muchas gracias. Gracias, Daniel. ¿Tuviste tiempo? ¿Dijiste todo lo que dijiste? Sí, fue un tiempo enorme. Bueno, fabuloso. Gracias. Hemos dialogado con Jorge Altamira, el principal dirigente del Partido Obrero. Habló de sus propuestas. Nos encontramos mañana a las 5 de la tarde. Ya está con nosotros Carlos Mira, perdón.